El libro de uno de los periodistas más identificados con la 4T, y me refiero a Hernán Gómez, también conocido como Facundo Malo, está siendo usado en este momento como un instrumento de ataque por la oposición para ni más ni menos que la campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Y a qué me refiero con esto? Todo sale a partir de esta denuncia anónima que la semana pasada la Suprema Corte de Justicia ha levantado y puesto en acción en contra del exministro Arturo Saldívar, quien es también, desde luego, un colaborador de la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, quiero mostrarte y vamos a ver esta pequeña historia porque la cosa está bastante enredada. Me voy a hacer un lado para comenzar con este video que ha publicado desde el día de ayer, ayer domingo, la campaña de Xóchitl Gálvez directamente con el libro de Hernán Gómez en la mano. Escuchemos a Xóchitl. Claudia, antes de servir de corcholata y tapar las graves acusaciones de corrupción en contra de tu vocero Arturo Saldívar, te recomiendo que leas Traición en Palacio. En este, el periodista Hernán Gómez, defensor de la 4T, detalla cómo Julio Scherer y tu cercano Arturo Saldívar presionaban a jueces para sacar jugosas sentencias a modo. Claudia, basta de mentiras y de tapar la corrupción. En el libro de Hernán vas a encontrar muchas verdades incómodas sobre tu equipo de campaña. Muy bien, ahí está directamente el uso que le está dando la campaña de oposición del PAN, PRI, PRD, Xóchitl Gálvez, a esta acusación que desde luego pone bastante a temblar por ahí algunos cimientos de lo que se pronostica como esta reforma y que se espera desde luego de esta reforma al Poder Judicial y para la cual Arturo Saldívar es un elemento muy importante desde el equipo de trabajo de Claudia Sheinbaum. Esta situación ha lanzado muchos dardos por todos lados y desde luego el periodista Hernán Gómez ha tenido que salir a exponer, a argumentar y él presenta un tuit bastante largo con varias partes que creo que vale la pena que revisemos para encontrar el sustento de lo que él está denunciando en su libro y de qué manera puede involucrar también al exministro Arturo Saldívar. Entonces, vámonos directamente para allá. Y este es un tweet que apenas colocó el día de ayer, domingo, me refiero domingo 14 de abril, lo coloca Hernán Gómez. Y vamos a leer, vamos a recorrer este hilo porque es bastante interesante. Empieza Hernán diciendo, en mi libro, Traición en Palacio, el negocio de la justicia en la 4T, basado en documentos y 80 testimonios, me centro fundamentalmente en la historia del exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra y la manera en la que aprovechó su posición privilegiada para controlar buena parte de la justicia y desde ahí promover una red de negocios judiciales judiciales. En esta investigación, el exministro Arturo Saldívar aparece mencionado 30 veces. Yo en el video en la transmisión que hicimos al mediodía el día de hoy, mencioné, aún sin haber visto esta información, que el libro, lo que yo sabía de este libro de Hernán Gómez, es que estaba apuntado principalmente hacia Julio Scherer Ibarra. Pero bueno, es bien también agregar a la información que pues lo que ahora está mencionando Hernán Gómez, ¿no? 30 veces aparece mencionado Arturo Saldívar. Entonces vamos a ver lo que explica por aquí Hernán Gómez. En el primer capítulo, empiezo por decir que, si bien la llegada de Arturo Saldívar a la presidencia de la Suprema Corte de Justicia Nacional albergó la esperanza de hacer cambios de fondo en el Poder Judicial, el exministro terminó por convertirse en un defensor del status quo y, particularmente, permitió que Julio Scherer Ibarra y otros brokers de la justicia operasen a sus anchas. Si no hubo reforma al Poder Judicial con esta administración,
fue porque se prefirió ejercer control político sobre el poder judicial en vez de reformarlo. Continúa por aquí. También explico en el libro cómo ha sido históricamente la relación de amistad entre Julio Scherer Ibarra y Arturo Saldívar y de qué manera el exconsejero jurídico de la presidencia pudo ejercer una influencia decisiva en el Poder Judicial Federal vía Arturo Saldívar en lo federal y de forma aún más grosera y descarada a través del magistrado Rafael Guerra Álvarez en la Ciudad de México dentro de lo que es la TSJ Ciudad de México, Tribunal Supremo de Justicia. Un personaje clave para ello, que también aparece denunciado ante el Consejo de la Judicatura Federal, es Carlos Alpizar, de quien se presentan indicios de enriquecimiento ilícito y que ya se habían mencionado en mi libro. Entonces aquí lo que está haciendo Hernán Gómez es constatar contra la denuncia que se hizo pública lo que él tiene de información en su libro. Las imputaciones que se le hacen a Carlos Alpizar, hoy funcionario de la Secretaría de Gobernación, en la denuncia anónima, son mucho más serias que las que se llegan a apuntar en Traición en Palacio, en su libro. Van desde numerosas propiedades hasta casos de abuso de poder, acoso sexual, homofobia explícita. Aquí pueden verse algunas. Él muestra aquí en sus tweets, pone imágenes de lo que es la denuncia anónima. Entonces uno incluso puede venirse aquí a su cuenta de Twitter y verificar también ya la denuncia, lo que se ha publicado de esta denuncia. Continúa Hernán Gómez. Mi libro no se centra en Arturo Saldívar tanto como en el exconsejero jurídico Julio Scherer Ibarra. O sea, fíjate qué interesante. No es que se centre en Arturo Saldívar, pero sí es uno de, digamos, de los protagonistas. Aún así, los testimonios que recabé sostienen que lo que animaba a Saldívar para operar a favor de su amigo Scherer era su ambición política y no el dinero, aunque otros plantean que también existió un vínculo económico. Aquí es, unos dicen, otros plantean. Continúa Hernán Gómez. Importante, ni la denuncia anónima ni mi libro se centran en una persona. Esto es mucho más que Saldívar. Se trata de un modus operandi y una serie de redes de corrupción que contaminan a la justicia en México y que también se operaron con el PRIAN, aunque la campaña de Xochitl no lo diga. Aquí haciendo directa referencia al video que acabamos de ver de Xochitl Gálvez. Más que ciertas personas en concreto, lo que ambos documentos revelan es un mecanismo similar. Aquí se ejemplifican en la denuncia que tiene su correlato en mi libro. Un tuit más por aquí. ¿Por qué hay elementos para suponer que Saldívar pudo haber obtenido beneficios particulares a partir de su relación con Scherer? Un ejemplo está en la manera en que el juez Delgadillo Padierna y especialmente la jueza Graciela Rocío Santos habrían sido accionados por el exministro, quien aún controla a varios jueces y magistrados, es lo que dice Hernán Gómez, para revocar la no vinculación a proceso de los socios de Scherer, Juan Araujo y César González, quienes habrían extorsionado a Juan Collado. O sea, esto es las muy grandes y grandes ligas de la justicia y estos embrollos que se hacen a las alturas, de lo cual hoy en día está saliendo a la luz y desde ese punto de vista no es de dudar, no es de dudar. Lo que sí está ahora sí que en punto álgido es por qué esta denuncia de forma anónima y justo a unas semanas, escasas 6, 7 semanas de la elección, siendo Arturo Saldívar uno de los colaboradores de Claudia Sheinbaum. Otro ejemplo concreto de la actuación de Saldívar y Alpizar en favor de Scherer fue el caso de las hermanas Garza Delgado, en
su disputa por una herencia contra Santander, donde se presionó y corrompió a magistrados para ganarle al banco una sentencia millonaria sin mayor sustento jurídico. Según mis fuentes, dice Hernán Gómez, Saldívar habría dicho, no es asunto de legalidad, sino de lealtad, tengo que ayudar a mi amigo. Dice también por aquí, no solo Saldívar, Alpiza y Scherer aparecen en mi investigación por haber operado el negocio de la justicia. También muchos de los jueces y magistrados que figuran en la denuncia anónima presentada ante la judicatura, tenemos que empezar todos, medios de comunicación, políticos de oposición, organizaciones de la sociedad civil, etcétera, a revisar con mucha más atención la actuación de los juzgadores, igual que lo hacemos con otros poderes. Esto es lo que dice Hernán Gómez en su largo tuit de argumentación, ya que pues ha sido de manera natural incluido en la lucha política, ya más bien campaña política de uno y de otro lado. Ahora, quiero pasar ahora a este tuit de Arturo Saldívar, donde él hace directa referencia al video de Xóchitl Gálvez, partidizando, ahora sí que usando en su campaña la denuncia anónima de la semana pasada en contra del mismo, de Arturo Saldívar. Dice Arturo Saldívar, este video confirma la alianza entre la candidata del PRIAN y Norma Piña. Están desesperadas porque su campaña no solo no levanta, sino que se hunde. Ese libro no demuestra nada, el libro de Hernán Gómez. Son puros chismes sin fuentes verificables, como el mismo autor lo reconoce. Y aquí me llama la atención que Arturo Saldívar diga como el mismo autor lo reconoce. No sé exactamente a qué se refiera, porque en el tuit de Hernán Gómez que acabamos de ver, pues sí, él se refiere a fuentes, se refiere a dichos, pero no es que diga que no tiene fuentes verificables. Aquí está la lucha entre a quién le vas a creer, ¿no? ¿Le vas a creer más al periodista Hernán Gómez o le vas a creer más a Arturo Saldívar o a la Suprema Corte? La situación como tal sí es francamente, sí parece francamente sucia en el sentido de sacar una investigación de esta naturaleza en el momento en que se saca y además de ser de manera anónima, sale a los medios públicos en plena campaña electoral. Eso es lo que apunta directamente a que es un movimiento político en contra de la campaña de Claudia Sheinbaum. Sigo con el post de Arturo Saldívar. Lamentablemente que se utilice a la Suprema Corte y al Poder Judicial con fines político-electorales y que se persiga a jueces por haber resuelto a favor del gobierno federal. Esta cacería de brujas no impedirá el triunfo del pueblo de México a través de Claudia Sheinbaum ni la urgente reforma judicial, pues lo cual seguramente con la victoria de Claudia Sheinbaum, en el muy probable caso de que así sea, esto seguirá adelante. Esto seguirá adelante y me refiero a la reforma al Poder Judicial, porque sean ciertas o no estas acusaciones que se le están haciendo ahorita a Arturo Saldívar, estamos ciertos de que el Poder Judicial está, como dice el presidente, está muy podrido y se necesita reformarlo y reconstruirlo casi que desde sus cimientos. Por último, para cerrar este video, quiero ponerte la participación de Hernán Gómez, porque hoy estuvo, que no adivinas con quién, estuvo con Carmen Aristegui. Entonces vale la pena escuchar algunos de los minutos en los que habla Hernán Gómez ahí con Carmen. Vamos a poner atención a estos minutitos de la entrevista. ¿Qué es esto, Hernán? ¿Cómo ves las cosas? Serias. Creo que esta denuncia anónima que llegó al Consejo de la Judicatura, Carmen, no llega en el mejor momento. Porque lo peor que le puede pasar
2 días después a del la debate. discusión, sí. Lo peor que le puede pasar a la discusión sobre qué tipo de sistema de justicia queremos es que sea simplemente un tema de coyuntura electoral, sujeto al golpeteo político para golpear a una o a otra persona en particular. Porque el problema de la justicia en México y de la corrupción en el sistema de justicia va mucho más allá que una u otra persona. Va mucho más allá que el caso Julio Scherer Ibarra, sobre el cual yo escribí en su momento, va mucho más allá que el caso Saldívar. Es un asunto que viene de tiempo atrás, que se ha ido cocinando a lo largo de los años y que tiene que ver con el control político de la justicia y con la existencia en cada gobierno de ciertos personajes o brokers que son los que controlan el sistema de justicia en México y son los que, sobre pretexto del control político, también llevan a cabo actos de corrupción y enormes negocios. El caso de Julio Scherer es un caso paradigmático donde esta lógica, este modus operandi se llevó al extremo, pero no es el único. Yo lo que sostengo en el libro, a partir de 80 testimonios que recabé, es que Saldívar habría sido uno de los principales operadores de ese esquema bajo las órdenes de Julio Scherer Ibarra, junto con Carlos Alpizar, que es otro personaje que es el que manejaba los hilos, el que presionaba a los jueces, a los magistrados directamente. Ahora, es muy importante recalcar... ¿Qué papel jugaba Alpizar en aquellos años? Alpizar era básicamente, él era el secretario general del Consejo de la Judicatura, un hombre muy poderoso que venía del Poder Judicial en el Estado de México, que se puso básicamente a las órdenes de Scherer y de Saldívar. Muy bien, pues eso es lo que quería ver, platicar esta tarde contigo. Yo creo que sería muy irresponsable, sería poco objetivo lanzarnos a decir, bueno, es que Hernán Gómez en realidad es un traidor a la 4T, o también decir que no sé, que Arturo Saldívar es inocente y esto es simplemente un golpeteo político. No, yo creo que eso sería adelantarse demasiado, porque yo sí creo que hay muchas cuestiones en el Poder Judicial en México a los más altos niveles que históricamente se han manejado de manera corrupta, haciendo arreglos, haciendo presiones, vaya, vendiendo la justicia al mejor postor. Y si en esos tejes y manejes resulta y sale a la realidad que es culpable, por ejemplo, que ha sido parte de esos manejos, Arturo Saldívar, pues tendrá que salir a la luz y será lamentable que a lo mejor se haya él puesto como una persona honorable, como dice el presidente, ¿no? Esta mañana es una persona honrada, honorable, todo eso está bien, pero este tipo de acusaciones, pues sí vale la pena ser un poco precavido al momento de opinar. Vamos a ver qué sucede si a la mera hora termina esto por ser solamente una estrategia de golpe de la oposición, como así muchas cosas lo indican. También entiendo que Hernán Gómez, que hizo un trabajo periodístico, publicó un libro ya hace un año, no es un libro nuevo, tiene ya varios meses, ya va a cumplir el año de que está publicado. Entonces yo también no creo que por allí él haya visto el tema de que eso podría usarse meses después en contra de la campaña de Claudia Sheinbaum. Entonces, como trabajo periodístico, habrá que ponerlo a prueba y sobre todo ahora que ya hay una investigación abierta, que es muy sospechoso el momento, el timing político para lanzarla y desde luego que la oposición la empiece a usar para torpedear directamente la campaña de Claudia Sheinbaum, pues eso sí, que ni qué, o sea, totalmente. Entonces puede ser que haya cosas de un lado y del otro, no todo sea la verdad absoluta de un lado ni tampoco la mentira absoluta y por el otro lado exactamente lo mismo. Quería comentar esto contigo, mis amigos.
No sé si tienes alguna opinión, ¿a ti qué te parece? ¿Quién crees que realmente crees que el ministro Arturo Saldívar él diga la verdad tal cual de que él no tiene nada que ver, que esto es mero uso político, que lo que dice Hernán Gómez en su libro son chismes que no tienen manera de probarse? O por el otro lado, le podemos creer un poquito más a Hernán Gómez, que hizo su investigación y tiene varios puntos de fundamento donde él compara la acusación, esta denuncia anónima, con su libro. O también una tercera vía que da a sospecha. ¿No será que para generar esta denuncia se usara su libro como base, ahora sí que documento base para crear la acusación contra Arturo Saldívar? ¿Tú qué crees? ¿Qué será? ¿Será una? ¿Será la otra? Bueno, mis amigos, quería platicar esto con ustedes. Nos vemos más tarde. Gracias. Chao.